Banda, me acaba de llegar esta caja por parte de la compañía de Culiland. Parece que tenemos nuevos productos por parte de esta marca, así que acompáñenme a realizar este unboxing. Bien, mi gente, vamos a iniciar abriendo esta caja. Por aquí tengo la navaja. Estoy muy emocionado con este unboxing porque quiero saber qué productos me enviaron. No me dijeron nada, me dijeron te vamos a enviar algunos de los productos nuevos que tenemos, así que vamos a ver qué sorpresas nos podemos encontrar en esta caja. Ustedes saben que ya yo he traído productos de la marca Culiland como el R55F y el R77F, que para mí son equipos muy buenos, la verdad me han gustado bastante. Y vamos a ver qué nuevo trae Culiland. Culiland normalmente es una compañía que también hace productos de bastante calidad, así que colocamos aquí la navaja a un costado. Tenemos lo primero, mi gente, por aquí tenemos un trimmer. Tenemos el trimmer. Este trimmer vendría teniendo la referencia modelo A99, sería este. Vamos a colocarlo a un costado. Tenemos también este clipper, tiene esta cubierta plástica, la colocamos por aquí. Y este sería la referencia A99L, la colocamos a un costado. Aquí esto sería, vamos a estar abriendo este paquete y para ver, nos enviaron una camiseta con el logotipo de la marca Culiland a un costado también. Vamos a colocarla aquí. También nos enviaron una pequeña gorra por aquí para ver. Tenemos estas pinzas, o esto le llaman, creo que dientes de cocodrilo o algo así. Esto es para sujetar el cabello. Tiene el logotipo de la marca KLL, que viene siendo Culiland. Tenemos por aquí, creo que estas son capas, capa color blanca, y también tenemos una capa color negra y nada más. Voy a estar abriendo una de estas capas porque no quiero abrir las dos, pero me gusta que los colores sean blanco y negro. A ver, banda, es un material muy bueno, tiene buen peso la capa y nos trae aquí el logotipo de Culiland. Tiene este enganche que sería un enganche universal con su respectivo elástico. Así que más que todo eso es lo que nos envió la marca de Culiland, y muy agradecido a la gente de Culiland por enviarnos estos equipos. Por aquí tenemos el clipper, tenemos el trimmer. Voy a hacer un pequeño unboxing para que conozcamos qué tenemos dentro de esta caja. Vamos a pasar ahora rápidamente, mi gente, a un pequeño unboxing con estos equipos. Vamos a estar iniciando con el trimmer, que su referencia es A99, Culiland A99. Voy a leer rápidamente algunas de sus especificaciones. Tenemos un equipo que trabaja a doble voltaje. Tenemos una potencia en su motor de 7 watts. Tenemos que se carga en 3 horas y nos da de autonomía 4.5 horas. Un motor que tiene una velocidad de 7000 revoluciones por minuto. Y hablando de lo que son sus accesorios, tenemos un cepillo para la limpieza, tenemos su cargador, aceite lubricante y tenemos una estación de carga. Vamos a estar abriendo el trimmer, quito la tapadera y automáticamente tenemos acceso al equipo. Sería este el trimmer. Me gusta porque la base es grande, o sea, es una base que va a hacer que el equipo esté colocado de esta manera y sea bastante estable. En la parte superior es un poco brillante y, si no me equivoco, no sé si logran ver, pero al momento de conectarlo aquí va a iluminar el KLL. Quiero probar eso para ver qué tal se ve. Probablemente se lo enseñe ahorita en unas tomas que haga. Y este sería el trimmer, mi gente. Mírenlo. Me gusta la forma que tiene. Es un trimmer que se ve bastante, se siente ergonómico, se ve ergonómico. Miren, en la parte trasera tenemos estas hendiduras que obviamente es para colocar los dedos de esta manera y que tengamos un mejor agarre. Se siente bastante bien porque también el trimmer
tiene esta curvatura que obviamente ayuda al momento de sostener el equipo. Tenemos esta cuchilla, sería esta cuchilla que tiene en la parte trasera estos canales que obviamente ayudan a que la cuchilla se deslice de una mejor manera. No sé si logran ver también el ajuste, viene bien ajustada, pero también tenemos un sistema de ajuste a cero gap en este trimmer sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos el logotipo KLL, tenemos el botón de encendido y en la parte inferior tenemos el LED indicador. Aquí tenemos su conector, que es un conector por parte de la marca. No tenemos USB-C. Yo hubiese querido que tuviese USB-C. Si no me equivoco, exactamente tenemos cuchilla detachable. Eso me gusta porque facilita lo que es la limpieza del equipo. Voy a estar encendiéndolo para escuchar qué tal su sonido. El botón de encendido responde bastante rápido y también tiene un sonido bastante chévere. Los materiales de construcción no son metal, pero son similares a lo que era el Kuliland R77F, que yo les mencionaba que me encantan esos materiales de construcción porque simulan como si fuesen metal, pero es plástico, pero es un plástico de mucha calidad. Eso me gusta por parte de la marca Kuliland. A nivel de accesorios, tenemos su aceite lubricante, cepillo para la limpieza y tenemos su cargador. Sería este cargador con este conector. Es lo que tendríamos en la caja y nada más. Vamos a pasar con el clipper. Ahora vamos a realizar el unboxing del clipper, que su referencia es la siguiente: modelo A99L. Tenemos también un equipo que trabaja a doble voltaje, 100 voltios y 240 voltios. Para los de Latinoamérica y para los de Europa no van a tener ningún tipo de problema. Tenemos un motor que tiene una potencia de 7 watts. Tenemos que se carga en 3 horas y nos da una autonomía de 3.5 horas de uso continuo. Tenemos 3 velocidades: 6500, 7000 y 7500 revoluciones por minuto. Tenemos una apertura en su palanca que va desde las 0.5 milímetros a los 3.5 milímetros. Parece que tenemos un equipo de buena apertura. Adicional, por aquí tenemos los accesorios: cepillo para la limpieza o su mantenimiento, aceite lubricante, su cargador, estación de carga y tenemos 10 guías o peine que van desde la media hasta la número 8. Información del clipper: su palanca de grabación, tenemos la cuchilla, tenemos 3 botones, su botón de encendido o apagado y 2 botones adicionales para subir y bajar las revoluciones por minutos. Adicional, tenemos aquí su pantalla LED indicadora que nos muestra en qué velocidad estamos y qué porcentaje de batería tiene la herramienta. Así que vamos a estar ahora abriendo este equipo. Quitamos la tapa. Tenemos aquí un manual instructivo que más que todo nos muestra el funcionamiento de este equipo, cómo hacer su mantenimiento y todo lo demás. Así que, bueno, a veces leer el manual instructivo para conocer mejor el equipo. Tenemos esta cajita, ahorita la abrimos, sacamos la herramienta y ok, aquí tenemos su cable cargador. Prácticamente es el mismo del trimmer. Y vamos a colocar eso por aquí a un costado. Vamos a ver qué tenemos dentro de esta caja. ¿Qué tenemos aquí dentro? Tenemos el aceite lubricante y tenemos su cepillo para su mantenimiento. Y creo que lo demás sería, sí, las guías o peines. Voy a estar tomando como referencia la guía media y la 1,5. Aquí podemos ver la guía media, que la verdad tiene buena medida, y tenemos aquí la 1,5. No solamente tenemos la referencia en lo que es el número, sino también tenemos colores que representan cada guía o peine. Como pueden ver por aquí, cada guía o peine tiene un color distinto y eso nos ayuda obviamente al momento de ir a la estación y de seleccionar la guía que vamos a utilizar, tener una mejor referencia y así no equivocarnos, porque a veces cuando nosotros estamos recortando, vamos a la estación, tomamos la guía y cuando la ponemos, no es el número que estoy necesitando, y eso a veces nos hace perder el tiempo. Así que me gusta ese sistema de colores para referenciar mejor nuestra guía o peine. Vamos a estar pasando
al clipper voy a estar quitándole este plástico protector y vendría de esta manera, prácticamente la misma presentación del trimmer. Tengo la duda si no, son de tamaños distintos. La estación queda de esta manera, prácticamente una estación del mismo tamaño, tiene un buen peso. Tenemos en la parte superior este negro piano y tenemos aquí también que va a iluminar con el logotipo de la marca. Este sería el clipper. Es un clipper algo distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero también tiene una muy buena ergonomía, igual que su trimmer. Este sería la palanca de gradación, que tenemos 1, 2, 3, 4 clips y 5 posiciones. Aquí tenemos su botón de encendido y tenemos también los botones de velocidades, y aquí estaría la pantalla indicadora LED. Voy a estar encendiendo el equipo. Aquí estamos en la tercera velocidad. Voy a bajar, nuevamente encenderlo. La primera, la segunda velocidad y la tercera velocidad. Como pueden ver aquí nos muestra la velocidad que estamos y también el porcentaje de batería que mantenemos. Y podemos ir cambiando las velocidades al momento que lo vamos utilizando. Voy a estar colocando la velocidad 2, la voy a apagar y voy a ver si enciende la misma velocidad. Efectivamente, en la velocidad que quedamos la podemos volver a encender. Oh, miren esto, lo otro es que esto sí me ha sorprendido. Podemos cambiar entre velocidades antes de encender el equipo. Esto yo no lo había visto en otros clippers. Normalmente tenemos que encenderlo para poder cambiar la velocidad. Esto lo vamos a estar analizando después. Este sería su cuchilla. Tenemos una cuchilla prácticamente Vapor, bastante plana y con esos canales que nos gustan bastante para que no se peguen en la piel. Podemos también tener este sistema detachable o desmontable para limpiar y darle un mantenimiento más fácil a esta herramienta. Gracias a la gente de Kuliland, voy a estar dejando link de compra de estos artículos en la descripción y en el primer comentario fijado. Se siente bastante bien el sistema de palanca, equipos ergonómicos de buena calidad de construcción, y pues sencillamente queda agradecer a la gente de Kuliland por enviarnos sus nuevos equipos A99 y A99L. Así que mi gente, gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.